Hola, buenas noches. Soy la psicóloga Ana Nieto y esta entrevista forma parte de una investigación académica. El objetivo de este estudio es poder comprender los factores que influyen en la decisión de no tener hijos en jóvenes universitarios. Antes de iniciar, quiero recordarles que todos los participantes han recibido y aceptado previamente un consentimiento informado, el cual fue enviado por correo electrónico. En este documento se explica el propósito de la investigación, la forma de participación y el uso de la información. Además, no existen respuestas correctas o incorrectas, lo importante es conocer sus opiniones y experiencias personales. La información que se vaya a obtener será utilizada únicamente con fines académicos y también contribuirá al desarrollo de esta investigación. Asimismo, la entrevista será grabada solo para facilitar el análisis posterior. Si en algún momento desean no responder alguna pregunta o retirarse de la entrevista, pueden hacerlo con total libertad. Empezamos. ¿Cómo ustedes se imaginan su vida dentro de 10 o 15 años en términos personales y también profesionales? Si desean responder, pueden alzar la mano y yo les doy paso. Dígame, participante Melanie Vargas. Hola, un gusto con todos. Em, bueno, yo en 10 o 15 años ya, pues obviamente veo ya con mi carrera finalizada, quizás cursando una maestría que también está en mis planes y bueno, ya ser más independiente económicamente, ¿no? Así me veo tanto en lo profesional como en lo personal. Ok, muchas gracias por su participación. La señorita Jennifer Zavala. Sí, bueno, un gusto poder participar en esta dinámica. Y bueno, en realidad yo en unos 15 años, pues ya tendría como casi 40, aparentemente unos 37 aproximadamente. Y bueno, para entonces sí, como proyecto personal y algo que me gustaría sería tener un negocio propio, algo con lo que yo pueda sostenerme y posterior a eso sostener a mi familia, apoyar en eso, porque bueno, sí me gustaría tener una familia para entonces, eh, o sea, con mi esposo, bueno, mi hijo o mis hijos, no lo sé. Entonces, eso digamos que por ese lado, por el otro también me gustaría seguir preparándome en el ámbito académico, porque bueno, toda carrera requiere un estudio constante. Entonces, pues sí, me gustaría alcanzar la máxima preparación para poder, obviamente, manejar bastante bien aquellos negocios y conocer un poco más, porque bueno, para mí el conocimiento enriquece. Y ya, yo creo que eso sería más o menos una visión en los próximos años. Ok, listo. Buen aporte, señorita. Y joven Cristian Hesse, ¿podría responder también? Sí, un gusto participar en este grupo focal. La verdad es que respondiendo a la pregunta de aquí 15 años, quién sabe, o sea, mis metas espero haberlas cumplido. El tema de graduarme, tener un trabajo estable y teniendo en cuenta que de aquí 15 años lo más probable es que esté más cerca de los 40. La verdad es que me gustaría llevar a una familia y tener la capacidad de responder como cabeza de hogar. Y eso, o sea, ser básicamente una persona a la cual yo haya cumplido ya sus objetivos en la vida. Ok, listo. Tal vez el participante número 2 quisiera responder. Claro, yo en 15 años más que todo, disculpen la voz, me gustaría más que todo ya haber terminado mis proyectos de maestría con respecto a mi carrera y más que todo tener una estabilidad económica donde pueda valerme por mí mismo en cualquier ámbito. Ok, listo. Vemos como todos igual tienen sus metas personales, hablan bastante de lo que es poder graduarse, poder encontrar, hacer, bueno, otros con metas de seguir estudiando. Eso demuestra cómo igual tiene bastante planes para futuro. Y desearía saber para ustedes qué significa la idea de tener hijos. Si podrían contestarme esta pregunta, alzando la mano. Sí, compañero Christopher Crow. Bueno, muchas gracias por la palabra.
En lo que me respecta el hecho de tener hijos, aunque es algo que me gustaría en algún futuro muy lejano, es algo muy complicado, porque tener un hijo es una responsabilidad y salvo que tengas un sustento económico, al menos desde mi perspectiva, un sustento económico decente para darle un buen estilo de vida a mis hijos, creo que no podría visualizarme bueno, el proyectarme tener un hijo como mi pareja del momento en el que esté. Comprendo, su aporte es bastante importante. Sí, dígame, Christian Hesney. Bueno, al menos en mi caso sí me gustaría tener un hijo, la verdad. Uno de mis objetivos en la vida no es solo ser profesional, sino también tener la capacidad de formar una familia con la pareja con la que elija estar. Así que sí, la verdad, aunque tiene razón mi compañero Christopher Crowe, un hijo es una responsabilidad muy grande, tienes que tener la capacidad de enfocarte en él y buscar lo mejor para esa persona, porque tú ya no piensas solo para ti, sino también para tu hogar, y en este caso por un niño, entonces sí considero que debes estar preparado para eso. Ok, aquí hablamos de preparación, muy bien. Compañera Mercy Cagüena. Bueno, en este caso, buenas noches con todos. Primeramente, desde mi perspectiva, la parte de tener hijos es sumamente importante, en la cual debemos, desde mi punto de vista, toma bastante responsabilidad, no solamente en lo económico, sino también en cómo una persona se encuentra. Por ejemplo, en este caso, si yo me encuentro en un estado en el cual no soy apta para tener hijos, pues obviamente no voy a tomar la responsabilidad de tenerlos, sino que básicamente debo ser consciente, tener totalmente la racionalidad de cómo vaya a ser esa parte del concepto de tener hijos. Y obviamente el tener hijos influye también en cómo se va a construir, porque obviamente para construir un hijo se necesita una persona que esté con nosotros y esa persona sea parte de la concepción. Entonces, en ese concepto, pues claramente es sumamente importante y en la cual debemos aprender en cómo vamos a manejarlo y sobre todo de que hay que tomar, bueno, hay que tomar un punto importante de que al menos tenemos que estar centrados y que en ese aspecto tengamos como que un punto en el cual sepamos poder tenerlo totalmente. Ok, muchas gracias. Me pareció bastante interesante lo que dijo el primer participante, Christopher Crowe. Quisiera saber si esta idea que tiene viene de su familia, de la sociedad o de experiencias personales. Eh, pues en lo particular, creo yo que es algo que tú vas viendo, tú entiendes, a la medida que vas creciendo, entiendes que no es fácil tener un hijo, no es una carga, es una responsabilidad. Y aunque yo quisiera tener un hijo, como mi compañero Gesni habló, me gustaría, es una meta tener, sí significa y simboliza algo muy complicado al momento de querer ejecutarlo, porque es brindarle sustento, seguridad, escuela, medicina, etcétera. Y las cosas cada vez van subiendo de precio. Entonces, más que todo es una perspectiva personal que he tenido a lo largo de los años, desde pequeño he tenido el deseo, el pensamiento y he querido, pero viendo cómo es realmente la situación, pues son los pensamientos que he tenido. Ok, muchas gracias. Vemos que entonces aquí empiezan a aparecer las razones de por qué pues en este momento no está la idea de tener hijos. Entonces, me gustaría que el participante número uno me podría decir que cuáles considera que son las principales razones para él por las que no desea tener hijos actualmente. ¿Sí me escucha, participante número uno? Sí, dígame, participante número cuatro. Primero que nada, buenas noches con todos. Una de las principales razones, aparte de lo que es el ámbito económico, es que ahorita los jóvenes de ahora piensan más en lo que es su futuro, trabajo, y como dicen los otros participantes, es una responsabilidad muy grande tener un hijo. Un hijo hay que cuidarlo, estar ahí para él, tener una responsabilidad emocional y es complicado en este tiempo.
Ok, muchas gracias por su aporte. Dígame, participante Victoria Zavala. Y bueno, me pareció bastante interesante adicional a los criterios que se han venido dando, lo que mencionaba el participante número 4 de la parte emocional. Si bien es cierto, tener un hijo no es algo que se tome a la ligera, sino que forma parte también de un proyecto de vida, que así como cualquier proyecto requiere su planificación y su preparación. Entonces, pues es una de las partes que poco se considera en las personas a la hora de tener hijos, de esa preparación, como mencionaba también eh, alguien de la parte consciente, ¿no? Del poder prepararse y poder ofrecer más allá de los aspectos económicos que también son bastante esenciales, la parte emocional, ¿no? Las cosas que se van a transmitir, cosas que se van a enseñar, procurando el bienestar más allá de lo físico del nuevo ser. Ok, comprendo. Entonces, aparte de lo que es la planificación, también se toma en cuenta los aspectos económicos. En base a esta pregunta, alguien quisiera responder que si creen que la situación económica, ya sea personal o del país, influye entonces en esta postura de no querer tener hijos. Sí, dígame, Cristian Hesni. O sea, yo considero que sí es un factor fundamental, porque hay que tener en cuenta que si nos fijamos al menos en el entorno en el que uno vive, hay bastantes personas que dejan de lado el hecho de tener una estabilidad económica para poder aportarle una educación y una salud correcta a su hijo. Y eso tiene repercusiones negativas en el bebé. Y así que yo considero que sí es un factor muy clave, porque si no hay una preparación correcta, las consecuencias las paga el niño. Muchas gracias por su aporte. Tal vez el participante número 2 o número 3 desea agregar algo más. Participante Melanie Vargas, ¿desea agregar algo más sobre esta pregunta? Sí, buenas noches. Bueno, sí influye demasiado, tanto en lo personal como lo que se ve en el país. Bueno, más que todo en lo personal porque todos los que estamos aquí somos estudiantes, entonces la mayoría no contamos con ese sustento económico pues para tener un hijo más que toda esta edad. Y bueno, con el país, como mencionó anteriormente el, el pues, participante Christopher Crown, las, cada día los precios van subiendo. Entonces, eso también considero que en algunas personas influye mucho, ya que las cosas se vuelven más caras y por ende mantener como tal un hijo también conlleva esa responsabilidad económica. Ok, muchas gracias. Participante Jennifer Zavala. Sí, bueno, me gustaría aportar que de hecho actualmente estamos en una generación en la que la mayoría si se preguntan sobre este proyecto de si desean o no tener hijos, probablemente su mayoría esté un poco negada a la idea, porque es muy común escuchar de que los jóvenes desean emigrar, les gustaría ir a otros países, establecerse allá, no no por la cultura o por algo del país en sí, sino que ciertamente en un rango, pues, Latinoamérica está por debajo de otros países que están más desarrollados y que, bueno, ahora por la tecnología y muchísimos recursos, sí optan por salir, ¿no? Y buscar un mejor futuro priorizándose uno mismo y puede que esto influya mucho en el que no quieran tener hijos, además de que, bueno, hemos atravesado que la pandemia o este tipo de eventos que han sido un poco catastróficos para la humanidad, sobre todo en nuestro país. Entonces, bueno, se ha generado un devalúo en ciertos recursos y con la idea de que, bueno, pueden progresar en otros países, obtener mejores trabajos, porque ahorita la mayoría, por más que se prepare, es muy difícil conseguir trabajo. Entonces, aún teniendo una profesión. Entonces, eso es algo complejo que sí causa desesperación pues, a las personas y en un caso de los jóvenes muchísimo más y sería una idea que se convertiría un poco aterradora en estos momentos.
Muchas gracias por su participación. Como vemos, tanto el participante Jennifer Zavala, la participante Melanie Vargas y otros más participantes concuerdan con que, pues, sí influye lo que es la economía, tanto puede ser personal para ustedes como del país en la decisión de no querer tener hijos en este momento. Bueno, alguien quisiera tal vez hablarme si consideran que el contexto, ya en el contexto social del país, como es la inseguridad o la inestabilidad, influye también en esa decisión. Ya hablamos de la economía, pero ya en un contexto más social, como la inseguridad. Sí, dígame, participante Christopher Crowe. O sea, creo que todos estamos de acuerdo que el hecho de que exista una inseguridad muy grande en el país puede influir más que todo en personas jóvenes que ya están de por sí inseguras en tener hijos, que simplemente no desean tenerlos. Al menos en el país, de que, ¿qué le va a pasar a mi hijo? Si a mí me pueden robar, me pueden poner un arma en la cabeza, o puede pasar algo en cualquier momento, ¿qué le puede pasar a él? Y cuando tú si eres padre, tienes un vínculo muy grande con tu hijo, el miedo que le pase algo puede influir en esa decisión que al final es muy importante. Ok, muchas gracias por su participación. El participante número 2 también quería aportar algo. Sí, claro. Yo igual considero que la parte que habló la compañera Victoria tiene mucho que ver con la decisión de no tener hijos debido a la seguridad en el país. Muchos quieren emigrar, irse a otros países precisamente por la seguridad y la calidad de vida. Y yo creo que eso también influye mucho al momento de tener un hijo, pues, porque, como dijo el compañero Christopher, ¿cómo vas a tener una responsabilidad aparte de ti si a ti mismo te pueden lastimar, robar, amenazar, etcétera? Entonces, si no priorizas tu propia seguridad, es imposible que puedas priorizar la seguridad de tu hijo. No vas a poder estar 24/7 con él, entonces eso influye bastante. Ok, muchas gracias, participante número 2. Por si acaso usted ha vivido alguna experiencia tal vez relacionada a esto, a la inseguridad del país. Claro, más que todo de robos, eso sinceramente yo pienso que hoy en día es algo del día a día. Cualquiera puede ser víctima de un robo en este país, en esta ciudad más que todo. Gracias por su aporte. El participante Cristian Esling también quería hablar. Sí, o sea, yo también luego aportando lo que nos ofrecen nuestros compañeros, al menos también lo veo desde el punto de vista del crecimiento, del desarrollo del niño. Supongamos que yo tengo un hijo y ese niño crece en un entorno donde la delincuencia y el maltrato es el pan de cada día. Ese niño puede llegar a absorber todo ese tipo de malas costumbres, de tipo de las malas palabras, la agresión como respuesta a alguna adversidad o tener esa incitación a robar. O sea, el niño va a crecer en un entorno tan, pero tan peligroso que va a hacer que él normalice ese tipo de actitudes y tal vez los pueda copiar. Yo no quisiera que mi hijo crezca, o sea, acople ese tipo de cosas. Así que sí, siento que el tema de la delincuencia, aunque es un peligro de la hora, también puede llegar a ser un peligro del mañana para ese niño. Sí, muchas gracias. Entonces vemos cómo sí influye bastante esta inseguridad del país, más que todo en la actualidad. Sí, dígame, participante Mercy Caguana. Bueno, en este caso de todos los participantes que han mencionado, pues seguramente me resultó más importante lo que mencionó Esli, sobre todo de que hay ciertos aspectos en ciertas familias donde hay hijos en que están involucrados en malas directivas. Y bueno, ante esta situación sí influiría bastante porque existe el riesgo de que también si uno procrea un hijo, pues obviamente puede pasar ese riesgo. Y obviamente para tener esa seguridad debemos plantearnos a nosotros primero en cómo vamos a mostrarles esa seguridad hacia las personas que nosotros hacemos y obviamente se suma, es muy importante porque sobre todo se observa que ahora los niños tienen mucha accesibilidad en las redes sociales y obviamente esto también influye porque también se puede observar muchas visualizaciones que no son adecuadas para los niños y claramente aquí tenemos que tener como padres, si llegamos a hacerlo, debemos tener la responsabilidad de manejar el contenido de que vayan a ver los niños y asimismo tener esa seguridad y sobre todo de que esos niños se lleguen a sentir seguros y no vayan por ese camino.
Muchas gracias, participante Mercy. Por lo que vemos acá también, pues entra bastante el tema de las redes sociales. También viene a influir, viene a ser como un factor de influencia. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, también quisiera saber si alguna vez han sentido alguna presión por parte de sus familias, la sociedad o tal vez el entorno que les rodea, alguna presión para tener hijos, alguna presión acerca de este tema. Sí, dígame, participante Cristian. ¿Este? O sea, socialmente siempre se ha impuesto que una persona debe ser profesional y debe casarse y debe tener hijos. Yo considero que eso es independiente de cada uno, si desea o no desea tener hijos. Al menos en mi caso sí es así. Sin embargo, no he sentido esa presión, al menos yo, la presión de, que debes tener hijos, porque si no, no vas a ser feliz. Al menos en mi caso no. Sin embargo, sí me he dado cuenta que al menos en esta sociedad es normalizado que tengas hijos. Si no, eres calificado de mala manera, por así decirlo. Y si llegas a cierta edad, aunque tú seas una persona profesional preparada, que tiene una vida ya formada, con objetivos cumplidos, con metas a futuro más fructíferas para tu bienestar, siempre suele ser mal visto que no tengas hijos, siendo yo que sé, 30, 32 años. Así que sí, yo considero que sí es mal visto, al menos en mi caso no es así, porque a mí sinceramente no me molesta si quieren o no quieren que tenga hijos, pero sí he notado que puede ser un tema muy calificativo. Claro, entonces, de acuerdo a su respuesta, por lo que entiendo, sí siente que hay como tal vez de que se espera que se forme alguna familia, de que se tenga hijos, de que la persona tenga una buena estabilidad económica, pero personalmente no ha sentido tampoco este sentimiento de presión, ¿es correcto? Sí, es que también ten en cuenta que, por ejemplo, hay lo que dice la sociedad básicamente, de que la gente con plata tiene plata y no tiene hijos o sea, porque no quiere tener hijos y a veces no es eso. Hay factores que hacen que las familias con dinero no puedan tener hijos, puede ser algo biológico, o puede simplemente que no quieran, pero sin embargo hay gente que literalmente dice, ay, tú no tienes hijos, ay, que se enfoca tanto, y bla, bla, bla. O sea, son factores, la verdad, que siento que no deberían afectar, pero siento que hay veces que sí afectan. Listo, comprendo. Muchas gracias por su participación. Participante número uno, dígame. Ya, por mi parte, en cuanto al tema, sí es verdad que existe opresión. Bueno, más que nada considero que es hacia la parte femenina, por lo menos así lo he percibido en mi caso. Quizás porque existe cierta edad en la que ya deja de ser eh, seguro tener hijos para las mujeres, quizás. Por otra parte, es algo que se espera, más que nada el punto biológico, ¿no? Que el ser humano se reproduzca, tenga hijos y así. En estos días, sin embargo, he notado que en la sociedad es un poco menos constante lo que es la presión de que sí, debes tener hijos. Quizás en familias más reservadas, más religiosas, pero en general eso ha disminuido un poco, a mi punto de vista. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿se podría decir que usted cree que hoy en día es más aceptado decir que no se quiere tener hijos? Sí, más que nada porque hay varias personas que han seguido ese ejemplo y que pues han decidido no tener hijos y así será. Por lo tanto, el sector que ya empieza a tener la idea de no tener hijos recibe más apoyo o encuentra eh, más ejemplos a seguir, entre comillas, o personas con las que se pueden identificar. Y así. Ok, listo, muchas gracias. Participante Jennifer Zavala. Sí, bueno, recalcando lo que acaba de mencionar, la participante número uno, en realidad es algo que sí se tiene más libertad, pero precisamente por esta parte del empoderamiento, de que las mujeres tienden a ser más fuertes a afrontar este tipo de situaciones, porque antes sí había cierta manipulación en ello y ya venía a ser parte también de la cultura y la tradición que venía de generación en generación. Entonces, por eso tendía las mujeres a tener hijos, incluso antes pues no había los anticonceptivos ni nada, entonces era algo que sí o sí pasaba porque era la intención de construir una familia y demás. Y bueno, incluso teniendo más hijos, más de los que ahora se pueda tener, que uno o dos, antes se tenía muchísimo más.
Y bueno, precisamente por ese poder, esa disposición de las mujeres que, bueno, puedan tener esa libertad, pero creo yo que es algo que igual se critica, sino que la forma de afrontarlo es la que ha cambiado. Entonces, tal vez por la preparación, por los conocimientos y demás. Pero igual es como que surgen esos comentarios de personas de, ah, te vas a quedar sola, ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja? Eres egoísta. Y en definitiva, como que hay, las personas pueden atacarse aún por esa idea que sale de la norma que ha venido en la sociedad. Comprendo, entonces vemos cómo también influye bastante lo que es los roles de género, el estigma, entre otras cosas más. Y pues que aunque es menos que antes, igual todavía hay situaciones así y comentarios así. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos y para terminar con la entrevista, terminamos con las últimas preguntas, ¿sí? Listo, retomando la dinámica, vamos a concluir con las preguntas. ¿Alguien quisiera responderme si consideran que esta decisión de no tener hijos podría cambiar en el futuro? Sí, responde participante uno. Yo creo que con la mayoría de cosas que dijeron mis compañeros, creo que sí es posible, sea por la economía, o sea, que ya ellos puedan tener sus propios ingresos, tengan una economía más estable, sea por la delincuencia, que tal vez y ojalá esperemos en un futuro el país esté mucho mejor y así. Claro que esa idea podría cambiar considerando esas variables. Así también puede ser que eh, el deseo nazca, o sea, realmente el deseo nace en algún momento, se siente que uno está preparado, que ya es el momento quizá, o alguna otra asociación, y la idea ya de por sí es aceptada. Entonces, a mi consideración, sí, y por mi parte también creo que mi idea podría cambiar. Ok, entiendo que tal vez si hay una mejor economía y tal vez una mejor preparación, usted ya desearía en un futuro tener hijos, ¿correcto? Sí, así es. ¿Listo? Melanie. Bueno, yo también concuerdo mucho con la compañera, la verdad, ya en un futuro, si la situación es mejora tanto en la economía como en la seguridad del país, que es algo que también se mencionó anteriormente, y bueno, y en lo personal, también ya teniendo una vida profesional más establecida y pues con una pareja también ya estable, sí podría tener en mente ya como tal formar una familia. Ok, por lo que vemos también, aparte de la economía y de la planificación, también está la persona con la que criará, en este caso, el hijo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Victoria. Justo eso quería mencionar de la persona con la que compartes. Yo creo que cuando se alcanza un grado de madurez y realmente amas mucho a una persona y esa persona te corresponde al nivel de amor, o sea, hay un amor realmente puro, verdadero, genuino, son cosas que nacen y si, y especialmente si uno de los dos tiene ese deseo, puede nacer también en el otro, precisamente por ese amor, un amor que siento que puede generar estas expectativas de la familia y bueno, con esa persona que amas. Ujú. Entonces sí podría cambiar. Entonces, por su parte, vemos que eso también es bastante fundamental e influye mucho en eso. Cristian. Bueno, sí, argumentando lo que dicen mis compañeras, yo considero que, al menos yo sí deseo tener hijos, sin embargo, soy consciente de que hay factores ambientales, por decirlo, que pueden llegar a hacer que no pueda tener hijos, como puede ser el caso de que yo no sea fértil o mi pareja no sea fértil, o el caso de que me muera. Entonces, sí, factores que hacen que capaz y no pueda llegar a tener hijos en el futuro. Gracias. Muchas gracias. Mercy. Bueno, en este caso, como mencionó Zavala y Vargas, son puntos muy importantes referente a lo que mencionaron respecto sobre el amor. Y bueno, ante la persona que se comparte y en ese concepto, sobre todo que se forma de la familia, pues claramente debe haber como que un acuerdo entre esas dos personas en las cuales quieren formar. Y bueno, pensándolo desde un futuro, podría existir esa posibilidad, pero claro, teniendo la importancia de que también cada uno, o sea, respecto a uno mismo y a la otra persona, sea también que en este caso
trabajen, lo que también es de manera personal y aparte de que también profesionalmente, para que haya una posibilidad de que no lleguen a afectar a sus futuros, que van a estar en un futuro. Y pues claramente es sumamente importante tener lo que es más lo personal, porque como se ha mencionado anteriormente, también debemos tomar en cuenta sobre todo la seguridad, que en este caso es lo emocional. Y pues claramente desde ese ámbito debemos procrear en que nuestros hijos crean, se sientan seguros, se sientan amados, se sientan protegidos. Y obviamente la situación depende del futuro, pues obviamente que sí. Gracias. Entonces, usted, participante Mercy, considera, según las respuestas de los demás participantes, que tiene que ver bastante lo que es el cambio, más que todo de la economía, el cambio de tal vez con la persona que está en ese momento, también la seguridad y los planes personales. Entonces, va a influir bastante en que en un futuro, sí, la mayoría parece que en un futuro sí deciden tener hijos, pero con este cambio. Claro, porque, o sea, es sumamente importante, como lo mencioné, ya que con eso podría existir un futuro y obviamente teniendo las posibilidades. Ok, muchas gracias. Entonces, con esto que han dicho ustedes, ¿creen que esta forma de pensar es diferente tal vez a la de las generaciones anteriores, como tal vez la de sus padres? Si es así, ¿qué diferencias podrían notar entre antes y ahora? Sí, dígame, Cristian. O sea, al menos yo considero que el tema de tener hijos es muy diferente a de la época de mis padres. O sea, y claro, también, como dije, también depende, puede llegar a ser un tema cultural, porque por ejemplo, como mis papás son del campo, bueno, no del campo, pero sí son, bueno, ahí. Entonces sí considero que hay, ellos básicamente, tener hijos a cierta edad ya era básicamente obligatorio. Y al menos en mi caso no es así. Entonces yo considero que sí ha un cambio abrupto, porque literalmente ya tengo 24 años, a mi edad ya mi mamá ya tendría dos hijos. Entonces sí, sí considero que hay un cambio. Ok, entonces se considera que sí hay un cambio bastante en lo que es la diferencia entre las generaciones, entre padres y ahora, en la actualidad. Dígame, participante número 2. Yo también considero que ha habido un cambio bastante abrupto entre nuestra generación anterior, la de nuestros padres, a la de ahora, porque en la nuestra se ha arraigado más que todo la idea de que una carrera universitaria, una profesión, te asegura lo que es un sueldo estable, un trabajo estable, por lo que más que todo nuestra generación está encaminada a eso, a buscar un trabajo, una carrera, un masterado, mientras que en la generación de nuestros padres era más que todo conseguir casa, conseguir tu familia y ahí estaría. Por lo que eso es una diferencia que marca bastante en nuestras dos generaciones. Ok, entonces usted considera que tal vez los planes a futuro han cambiado entre generaciones. Claro, yo considero que sí han cambiado. ¿No? Mercy. Bueno, yo creo que en las generaciones sí ha cambiado bastante comparando con lo que es en la actualidad, porque anteriormente a las generaciones anteriores se mencionaban y prácticamente los mismos padres comunicaban de que siempre cuando uno se juntaba con una persona y tenían la posibilidad o al menos el pensamiento de tener hijos, obviamente tenía que haber una unión, en este caso un matrimonio, para concebir a un bebé. Y pues aquí en este caso comparando con la actualidad, pues ha cambiado porque hay muchos conceptos diferentes en la cual se mencionan que antes de tener un hijo debemos ser profesionales, debemos tener una carrera universitaria, debemos también tener un trabajo en el cual ese trabajo nos dé la posibilidad de que nos llegue a mantenernos estables, tanto lo económico, y pues en ese aspecto se ha cambiado bastante y sobre todo como que se ha tomado prioridad al tomar la estabilidad económica. Entonces usted cree que ahora más que todo se ha enfocado a ser profesional y también alcanzar la meta académica, más que enfocado a la familia, un futuro para un joven. Sí, porque también mediante de eso como que han inculcado o al menos como que entre comentarios de personas así como amigos dice,
bueno, en este caso yo prefiero hacerlo de esta manera porque así tengo como que más autonomía y así puedo defenderme y así puedo enseñar y que mis hijos aprendan mediante de ello. Muchas gracias. Jennifer, Bueno, contestando la pregunta, uno de los contrastes del antes y el ahora, considero que la tecnología, un elemento crucial porque, bueno, si bien es cierto, ahora es algo que permite que los jóvenes o cualquier persona en general sea influenciado por las perspectivas de otros, expectativas, criterios, ideas, opiniones. Entonces, esto hace que llegue a otras personas, se generen cuestionamientos y hasta cierto punto es parte de una rebeldía social porque se viene a romper la norma. Y muchas de las personas que no estén de acuerdo son quienes precisamente siguen esa norma, esa tradición que viene con un pensamiento más arraigado a la cultura, a lo social, mientras que otros corrompen aquello que no es que se diga que esté bien o mal, sin embargo, esa influencia repercute muchísimo en las perspectivas y en las decisiones que quieran, pues, bueno, que intervengan en la vida de cada persona. Entonces, esto puede hacer que haya una tendencia de, bueno, no quieres tener hijos y compartes tus criterios y hasta cierto punto el otro se deja convencer de ello, o es difícil contradecirlo porque requiere también generar sus propias decisiones. Entonces, esto hace que, pues, sea algo que se vaya generando de forma masiva y bueno, por eso para mí creo que es uno de estos elementos fundamentales por las redes sociales, cosas que antes no había. Entonces era algo que había una línea constante y ya, no había como que alguien piense diferente o no era tan común. Y si lo había, pues era algo muy mínimo y a veces, pues por la misma cultura, era algo que quedaba pues simplemente en una idea. que con su respuesta podemos saber y entender que también influye bastante este cambio de la cultura y también la sociedad en las redes sociales, que es bastante importante, pues, a diferencia de cómo era antes y ahora, de esta decisión de no tener hijos. Sí, dígame, participante uno. Yo por último, y a todo lo dicho, quiero añadir que tal vez se dé por la desinformación. Tengamos en cuenta que quizás en esos tiempos o dependiendo de dónde haya sido nuestra ascendencia, puede que una parte rural, puede que más urbana, bueno, no hayan tenido el suficiente conocimiento de lo que son los preservativos, digamos, ¿no? Y por otra parte, también se veía, o considero, o he tenido la suerte de que me hayan contado esta perspectiva, de que se daba, simplemente el tener un hijo se daba en cuanto tú te unías con tu pareja, se daba. O por lo dicho, que no hay conocimiento de la protección, o es que simplemente así era porque una vez unido con alguien tenías que formar una familia. Ok, con su parte también podemos ver cómo esto de las generaciones antes se daba más importancia a la familia, así como también otros participantes lo habían dicho anteriormente, a diferencia ahora pues que se da más importancia a lo académico y profesional antes de formar esta familia. Bueno, para finalizar, quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo brindado, su disposición y también la apertura para poder compartir sus opiniones y también sus experiencias. La información pues que han brindado es bastante valiosa, ya que va a poder permitir comprender mejor este fenómeno desde la perspectiva de los propios jóvenes universitarios y también que va a aportar de manera significativa para el desarrollo de esta investigación. Les recuerdo que igual toda esta información es de forma confidencial y es utilizada únicamente con fines académicos. Nuevamente, muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes y espero tengan buena noche.